esta vida, antes de que Jesús viniera, no la tenía nadie, la vida que nosotros tenemos. En el Antiguo Testamento no tenían esta vida. Amén. Ellos solamente tenían la vida vieja, la vida de Adán, pero no tenían la vida de Cristo, porque Gracias, Cristo todavía Señor. no había venido. Cristo vino después. Y cuando Jesús vino, por medio de su sangre, porque la vida está en la sangre, dice la Escritura. Entonces nosotros, por medio de la sangre, cuando la sangre de Cristo fue derramada en los portales de nuestro corazón, entonces recibimos la vida. No, la vida no la sentimos, esa vida al principio, pero sabemos que está. Amén. ¿Y cómo sabemos? Por la fe. Realmente por fe. Porque por fe andamos. No podemos, a nosotros cuando recién comenzamos el Evangelio ya hace 50 años, ¿no? Nos enseñaron a no vivir por fe. Nosotros vivíamos por obras. Todo teníamos que hacer. Si queríamos ser salvos y tener vida eterna, eso teníamos que pagar un precio. Y el precio era obedecer a Dios. Y cuando nosotros más queríamos obedecerle, más le desobedecíamos. Porque teníamos una vida en nuestro cuerpo humano que se rebelaba contra la vida de Dios, ¿no? Y bueno, fueron años difíciles, ¿no? Queríamos hacer la voluntad de Dios y siempre hacíamos la voluntad de Satanás, aún estando en la iglesia, porque no había buena enseñanza. Los hermanos que nos enseñaban a nosotros eran hermanos que no sabían leer ni escribir, que tenían un corazón grande, hombres muy buenos, hombres que amaban a Dios, pero que no tenían conocimiento de la Escritura. Por eso hoy Dios quiere darse a conocer por medio de la Escritura, ¿no? La palabra que nosotros tenemos a nuestro alcance es una palabra que tiene poder. Amén. ¿No? Tiene poder para poder a que esa vida que nosotros hemos recibido como una simiente, ¿no? Esa vida se desarrolle en nosotros hasta que llegue a ser un hombre espiritual, ¿no? Y todo eso es un proceso, la vida tiene un proceso. Y nosotros tenemos que entender que esta vida, lo único que puede manifestar es lo que Dios es. Amén. Porque es la vida de Dios la que tenemos. Amén. ¿No? Nosotros no tenemos la vida del perro porque el perro ladra y mueve la cola. Nosotros no hacemos ninguna de las dos cosas, ¿no? O como el chancho. La vida del chancho es comer raíces, vivir en un chiquero, y nosotros no. Es la vida del chancho, no es nuestra vida. Bueno, la vida de Dios tiene también su carácter. Y cuanto nosotros más le damos lugar a la vida de Dios en nosotros, pero la tenemos que alimentar primero. Tenemos que hacer que esa vida crezca dentro de nosotros. Y la vida crece a través de la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios. Hoy la hermana comenzó hablando de la salvación, y después siguió la hermana Gladys, y después siguió mi hermana esposa hablando de la salvación. ¿Cuándo somos salvos? Eso es un punto muy importante. ¿Cuándo yo soy salvo? ¿En qué momento yo soy salvo? Bueno, a nosotros nos enseñaban, creo que lo que dice, a ver si es verdad, ¿no? Mateo 23 o 24. A nosotros nos enseñaban eso. Y si no alguien que lo sepa el versículo me lo dice. No,
cualquier cosa. ¿No? Y el púlpito es para hablar la palabra de Dios. Y usted tiene entendimiento de la palabra porque usted tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le confirma la palabra. Entonces, fíjese, a nosotros nos enseñaron cuándo nosotros somos salvos. No sé si a ustedes les enseñaron lo mismo. Dice más, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Bueno, así nosotros vivimos durante 18 años en la iglesia tratando de permanecer fiel hasta el fin. Pero cuando más fiel queríamos ser, más infieles éramos. ¿Por qué? Porque no sabíamos vivir en el Espíritu, vivíamos en la carne. No sabíamos que el problema era la carne. A nosotros nos decían que el problema era el diablo. Y le echábamos la culpa al diablo. Pero resulta que teníamos un enemigo más cerca que Satanás, que era nuestra propia carne. Porque nosotros, ¿de dónde venimos? Nosotros venimos del pecado. Somos la descendencia de Adán. Adán era un pecador. Él nos heredó a nosotros, ¿no? El pecado. Y todos los nacidos de Adán mueren. ¿Por qué mueren? Porque la paga del pecado es muerte. Por eso. Pero ahora tenemos una vida que no nos imparte muerte. Ahora nos imparte vida. Amén, gloria a Dios. Y esta vida no puede morir, porque la vida que nosotros tenemos ahora es la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, pero ¿cuándo nosotros somos salvos? Entonces, ¿por qué la palabra dice aquí que el que permanece fiel hasta el fin será salvo? Bueno, acá en el título del capítulo, no sé si usted lo tiene titulado al capítulo. ¿No? ¿Cómo lo tiene titulado al capítulo? Señales antes del fin. Señales antes del fin. ¿De qué fin está hablando la palabra del Señor? ¿De qué fin? Está hablando del fin, ¿no? Porque el que permanece fiel hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Del fin de los tiempos. Porque va a haber un final donde el Señor Jesucristo, antes que venga el Señor Jesucristo, la tierra va a pasar por hambre. Si usted lee el capítulo, tiene que leerlo en su casa, ¿no? Dice, salido, voy a leer el versículo 1 para más o menos hacerles entender. Y salido Jesús iba hacia el templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los servicios del templo. Y respondiendo él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿No? Asentándose en el monte de Oliva, y llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos Señor, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Está hablando de allá, del fin del mundo. Está hablando de la venida del Señor. Y entonces Jesús le respondió y le dijo, mirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Eso cuándo va a ocurrir? En el fin, ¿no? Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirá que nadie os perturbe, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencia, hambres, terremotos por todos lugares. Y todas estas cosas será principio de dolor. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y os seréis aborrecidos de todos por la gente por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, eso hablando de la tribulación, y unos y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Está hablando de un tiempo, en el tiempo del fin, en el tiempo que la iglesia ya sea arrebatada.
No toda la iglesia, por supuesto. Porque los que van a ser arrebatados van a ser solamente los vencedores. Pero ese es otro tema que vamos a tocar esta noche. Entonces, tenemos que responder la pregunta. ¿Cuándo somos salvos? Jesús vino y enseñó esto. Cuando Jesús enseñó esto, Él todavía no había muerto. Él todavía estaba por Israel. Él había venido para que los judíos pudieran recibir al rey prometido, al Mesías prometido. Jesús no había pasado por la cruz cuando se hablaron estas palabras. Bueno, después Jesús va, sigue en su ministerio terrenal y es apresado y es llevado al patio de la tortura. Bueno, y entonces es entregado a los soldados para que lo crucificaran. Entonces Jesús fue crucificado. Entonces Jesús, aquel que nació en el pesebre, ¿hasta dónde llegó? ¿Qué dicen ustedes? El que nació del pesebre, ¿hasta dónde llegó? Hasta la cruz. Amén. Y de la cruz donde lo pusieron, de la sepultura. Ahí terminó Jesús. Pero Dios lo resucitó, dice. Amén. Pero cuando lo resucitó ya no era Jesús, ya era el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora el Señor Jesucristo. Todo lo que Él se había despojado para venir ahora se le fue dado nuevamente. Amén. Su divinidad, su deidad, su poder, su sabiduría. Amén. Todo le fue. Y mucho más que eso. Entonces ahora nosotros no tratamos con Jesús, sino que tratamos con Jesucristo, con el Señor Jesucristo. Y este Señor Jesucristo es el que predica el apóstol Pablo, que hablaba mi esposa. ¿Qué decía Pablo con respecto al Señor Jesucristo? Que Jesucristo es el fundamento, como dice, el fundamento de la iglesia. Capítulo 1 de Corintios, leamos. Cuando Pablo habla del fundamento, hace un repaso por arriba nomás. Espero que no me quiero equivocar, porque no venía para hablar de este tema. La hermana tiene la culpa, porque empezó a hablar de la salvación. Bueno, y ahí Pablo dice en el 11, porque nadie, 1 de Corintios 3, 11. En adelante, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Después de la cruz, Jesús se llamó Jesucristo. ¿Qué significa la palabra Jesucristo? Señor ungido con todo poder. Pero Jesús no era un Señor ungido con todo poder. Él se había despojado de eso para ser un hombre igual a nosotros. ¿No? Entonces, ¿de qué dependía Jesús para hacer todo lo que hizo? Del Espíritu Santo. Porque Él fue bautizado en el río Jordán y vino el Espíritu Santo sobre Él. Y el Espíritu Santo lo guió para ser tentado por el diablo. ¿Y quién lo sostuvo? El Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y así todo el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo lo sostuvo al Señor. Y ahora el Espíritu Santo nos sostiene mientras que nosotros estamos acá en la tierra. Amén. Lo que hizo con Jesús hace con cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Pero Jesús ahora es el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el Señor Jesucristo el Señor Jesús tenía 12 discípulos, los 12 apóstoles. Y bueno, les dijo, ustedes se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando Jesús murió, los discípulos, según la Biblia, ellos tuvieron temor, ya les faltó el Señor. El Señor se le apareció después de la resurrección y los alentó. Y le dijo, ustedes vayan a Jerusalén y esperen en el aposento alto, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Entonces, pero ellos recibieron el Espíritu Santo antes. Leamos Juan 20, 21. Juan 20, 21. Juan 20, 21.
espero que me estén entendiendo, hermano amado. Pero el Señor va a hacer la obra. 2021. ¿Vio? Después viene cuando ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, eso está en Hechos capítulo 2 en adelante. Entonces primero está Juan y después vienen los Hechos. Amén. No, bueno, entonces primero recibieron el Espíritu Santo y después recibieron el poder del Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo, pero no todos tienen el poder. Esa es la diferencia. Porque, ¿por qué no pueden vencer? Porque les falta el poder. Entonces, ¿cómo nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo? Tenemos que ir al principio. ¿A qué principio? Porque hay muchos principios de la Biblia. Al principio de la iglesia. Dice que la iglesia estaba reunida en el día de Pentecostés, en el aposento alto. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Dice que ellos estaban orando y clamando, ¿no? Por el Espíritu Santo. Eso no se practica hoy. Nadie ora para ser lleno del Espíritu Santo con poder. Queremos vivir una vida victoriosa sin el poder del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, pero no tenemos el poder. Ellos recibieron el Espíritu Santo en el capítulo 20-21 de Juan. Entonces le dijo Jesús otra vez: pasa a vosotros. Y como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, ¿no? Recibid el Espíritu Santo. En mi Biblia dice tomad. Ellos tenían que creer que ese soplido de Jesús era el Espíritu Santo. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Porque el Espíritu Santo se recibe por fe. El poder del Espíritu Santo es diferente. El poder del Espíritu Santo se lo recibe cuando yo hablo en lenguas. Es la señal que yo he recibido la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto hablan en lengua? ¿Uno? ¿Las manos? Bueno, necesitan hablar en lengua. ¿Para qué? Para poder. Sin el poder del Espíritu Santo no se puede. Aunque tengan el Espíritu Santo, se necesita el poder. ¿Está claro, no? Bueno, entonces en el capítulo 2 de los Hechos, ahí ustedes pueden leer en su casa cómo el Señor derramó el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Ellos recibieron el poder. El poder habla del fuego. Lenguas como de fuego fueron repartidas sobre cada uno de ellos. Quiere decir que el hablar de ellos, de la palabra, iba a ser poderoso. Amén. Iba a ser poderoso. No hace falta gritar. No, hay que hablar con convicción, con autoridad que solamente el Espíritu Santo tiene. La palabra, cuando es hablada por el Espíritu Santo, traspasa la carne de nosotros y nos hace ver lo que Dios quiere hacer. Ese es el poder. ¿No? Tenemos que volver al principio. ¿A qué tenemos que volver, pastor? Tenemos que volver a las reuniones de oraciones para ser llenos del Espíritu Santo. Si no, no vamos a poder. Jesús no hubiera podido hacer lo que hizo si el Espíritu Santo no hubiera descendido sobre él. Y era el Hijo de Dios. Y necesitó del Espíritu Santo. Porque él se había despojado de todo su poder. ¿Se entiende, no? Pero ¿cuándo somos salvos? Todavía tenemos que responder esa pregunta. Entonces viene el Señor Jesucristo, le da el Espíritu Santo a los 120 que eran judíos. No había ni un gentil ahí. Eran todos judíos. Después, en la casa de Cornelio, en el capítulo, creo que el capítulo 10 de los Hechos, dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, porque ahí fue derramado el Espíritu Santo para los gentiles. Entonces yo creo eso, pero ahora necesito el poder. Necesito el poder. Y para poder ser lleno del Espíritu Santo,
tengo que ir al principio. ¿Se entiende? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Esperando el Espíritu Santo. ¿De qué forma? Oraban y clamaban al Señor. Bueno, después pasó cuando el Señor llenó con el Espíritu Santo a la iglesia de Jerusalén y llenó con el Espíritu Santo a la iglesia de Antioquía, que era la iglesia judía, capítulo 13 del libro de los Hechos. Entonces el Señor se fue y buscó a un hombre para que tratara con nosotros los gentiles, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, el pueblo terrenal. Nosotros los gentiles somos el pueblo espiritual de Dios. Amén. Gentiles y judíos, los dos. Somos el pueblo espiritual. Entonces él levantó a un hombre. Y yo no lo hubiera levantado a él. ¿Por qué? Porque era un perseguidor de la iglesia. Mataba a los cristianos, los encarcelaba. Cuando murió Esteban, él estaba presente ahí. Y se regocijó con la muerte de Esteban. Pero sin embargo, Dios lo levantó a este hombre y le reveló a este hombre el evangelio que nosotros necesitamos. Ese evangelio que nos va a permitir a nosotros vivir la vida que Dios quiere que vivamos. En un cuerpo que está lleno de concupiscencia. No nos olvidemos que el cuerpo está en nosotros, la carne está en nosotros, pero nosotros no estamos ahí. Amén. ¿Dónde estamos nosotros? En el Espíritu. En el Espíritu. ¿Cómo? Por la fe. Por la fe. Todo es por fe ahora. A nosotros nos enseñaron que todo era por medio de la oración y el esfuerzo, pero ahora hay otra ley. Y qué es lo que dice ahí en Romanos capítulo 3, 27. En el 26 vamos a leer. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica a aquel que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? Quiere decir que había dos leyes. Estaba la ley de Moisés, que demandaba esfuerzo, sacrificio, obras, y estaba la otra ley. ¿Cuál ley, pastor? Entonces dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por la ley? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, por la ley de la fe. Quiere decir que ahora hay una ley nueva. ¿Qué es la ley? Es poder. La ley es poder. ¿No? La ley tiene poder. ¿No? Entonces nosotros ahora tenemos una ley nueva, la de la fe. Amén. ¿Qué nos gobierna a nosotros? La fe. La fe. Fíjese, esta palabra que nosotros hablamos, según Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 12, esta palabra que nosotros hablamos, 10, creo que es antes, hermano. En el 8. Más que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Nosotros vivimos por medio de la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no por medio de las obras. Si usted obra, entonces ya no está en la fe. Está en las obras, está en la ley vieja. Pero si usted cree, y no obra, sino que cree, ¿qué tiene que creer? Que usted nunca va a ser salvo. ¿Por qué? Porque ya es salvo. Ya es salvo. Jesús ya le salvó a usted. ¿Qué nos salvó a nosotros? Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. ¿Acaso no sirve ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos? Gloria a Dios. ¿No es suficiente lo que hizo Jesús para salvarnos, que nosotros tenemos que hacer obras para ser salvos? No. El sacrificio de Cristo fue suficiente para salvarnos. Amén. Y para hacernos santos y justos a nosotros. Pero ¿en qué momento somos salvos? Y con eso terminamos, hermano. Disculpe que le tomé mucho tiempo. Sé que es día de semana y bueno, y mañana que trabajar el hermano Joven me va a matar.
Sí. Dice, vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Cuándo somos salvos nosotros? Y leamos despacio. Si confesares con tu boca, lo tenemos todo, ¿no? Si confesares con tu boca al Señor Jesús, no sé si en su Biblia dice un poco diferente, ¿no? Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Acá el verbo está en futuro. Serás. ¿Sí? Volvamos nuevamente a leer el versículo. ¿Cuándo somos salvos? Cuando confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué vamos a tratar de ser salvos si ya somos salvos? Ahora, tenemos la salvación. Porque soy salvo me congrego. No para ser salvo. No, porque soy salvo oro. Porque soy salvo obedezco a la palabra de Dios. No, porque soy salvo me separo del mundo, de la carne. Porque soy salvo. Amén. Soy un hijo de Dios. Amén. No para ser salvo. ¿Se entiende? Amén. A nosotros somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Amén. hizo Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso le amamos. Amén. Porque nosotros por obra nunca pudiéramos haber alcanzado la salvación y la vida eterna. Amén. Nunca lo hubiéramos podido hacer. No lo hicieron los israelitas, que tenían la ley de Dios. Menos lo íbamos a alcanzar nosotros, que no teníamos participación en nada con las cosas de Dios. Amén. Entonces, ahora usted venga al culto como un hijo de Dios, como una persona salva. Amén. Pero bueno, ¿y ahora qué sigue ahora, pastor? Ahora sigue la santificación. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. La santificación que viene por el conocimiento de la palabra. La palabra nos santifica, es decir, nos purifica, nos limpia. Y con esto voy a terminar. ¿Qué hace la palabra? La palabra nos santifica, nos limpia, no por fuera, por dentro. Amén. Cuando la palabra nos limpia por dentro, a nosotros, entonces, en la santificación, entonces, la vida de Dios puede traspasarse, por así decirlo. ¿Dónde está la vida de Dios? En nuestro espíritu. Porque dice, aquel que se une al Señor, un espíritu con él. Amén. Entonces ahora cuando nosotros somos santificados por el Espíritu, porque el Espíritu no solamente es el Espíritu Santo, el Espíritu es la vida de Dios que hemos recibido, es una vida espiritual. El Espíritu no solamente es el Espíritu Santo, sino que el Espíritu también es la palabra. Amén. Mis palabras son Espíritu y son vida. Amén. Entonces es amplio el Espíritu. No lo podemos reducir a una sola cosa. Entonces cuando la palabra, el Espíritu, soy lavado, limpiado por la palabra que entra dentro mío, entonces se manifiesta la vida de Dios en mi alma. De mi espíritu se traslada al alma. ¿Y cómo yo sé que mi alma está siendo santificada por el Espíritu? Porque el primer fruto, vayamos ahí a Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Más el fruto del Espíritu es, ¿lo tiene? Amén. ¿Cuál es? Dije Gálatas capítulo 5, 22. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. Entonces cuando yo siento en mi alma, ¿no? Mi alma pecaminosa, mi alma llena de concupiscencia, llena de maldad, de sentimientos, de pensamientos, de odio, de rencor, de muchas cosas. Porque cuando venimos al Señor venimos con toda esa inmundicia. Entonces tenemos que ser limpiados por el Espíritu, por la palabra. Cuando nosotros somos limpiados en nuestra alma, lo primero que sentimos es amor. ¿Por qué el primer sentir? ¿Por qué el primer sentir es el amor en nuestra alma cuando nuestra alma es santificada? Porque Dios es amor. Amén. Y Dios se traslada de nuestro espíritu a nuestra alma. Amén. Ahora
Ahora, no solamente Dios está en mi espíritu, sino en mi alma. Amén. Gloria a Dios. Y mi alma es el asiento de todas mis emociones, mis intenciones y mis deseos. Todo eso es cambiado por la palabra, por el Amén. conocimiento. Gloria a Dios. Y para terminar, no se olvide que usted es salvo. No haga nada para ser salvo. Tampoco cuide su salvación, porque no dice así la palabra. Vamos a leer ese versículo y terminamos. Sí, no puedo terminar, es increíble. A mí no me gusta hablar. Hebreos 2, capítulo 2. A nosotros nos decían que nosotros teníamos que cuidar la salvación. Pero según el capítulo 2 de Hebreos, dice, en el versículo 1, por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos, no nos deslicemos. Yo estoy leyendo una versión más antigua. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, ¿no? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios con señales, milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, por lo cual hablamos. Testificó empero a uno en cierto lugar diciendo, que es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del hombre para que le visites. Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todas las cosas sujetate debajo de sus pies. Entonces nosotros, ¿dónde vemos nosotros que no tenemos que cuidar nuestra salvación? Porque ¿qué es la salvación? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es la salvación. La salvación no es algo que nosotros podemos cuidar, sino que la salvación nos cuida a nosotros. Él nos cuida. Jesús nos cuida a nosotros. La salvación nos cuida a nosotros. Si nosotros nos dejamos cuidar, ¿no? Entonces, ¿cómo la salvación nos cuida? Cuando nosotros le damos lugar en nuestra vida. Cuando nosotros le damos lugar al Señor Jesús en nuestra vida. Entonces, le damos lugar y Él nos cuida de todo mal, nos protege de toda tentación, ¿no? Nos guarda del diablo, del mundo y de la carne. Él nos cuida a nosotros. Cristo es nuestro Salvador y Cristo es la salvación. Creo que eso también dice, a ver, que se me vino a la mente en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso es la salvación. Entonces, la justificación es Cristo en nosotros, ¿no? La redención es Cristo en nosotros. La sabiduría es Cristo en nosotros, ¿no? La santificación, creo que ya lo dije, es Cristo en nosotros. Todo lo que nosotros recibimos de Dios está en la persona de Cristo. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la sabiduría, porque Cristo está en nosotros, la justificación, porque Cristo está en nosotros, la santificación, porque Cristo está en nosotros, y la redención. Todo, entonces, nosotros nos cuidamos nuestra salvación. Hay un versículo que dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Pensé que estaba ahí en Hebreos capítulo 2, ¿no? Pero no está ahí. Creo que es un versículo que es muy conocido por la iglesia. Ocupados en vuestra salvación. Tal vez mi Biblia antigua lo dice diferente, ¿no? Ocupados en vuestra salvación con temor. No dice cuidar vuestra salvación. Dice ocuparse de la salvación.
Amén. ¿Y qué significa ocuparse de Cristo? Ocuparse de esa vida que hemos recibido, ¿no? ¿Y cómo la tenemos que atender? Tenemos que cuidarla, es decir, perdón, no cuidarla, tenemos que alimentarla, ¿no? Y eso viene por la palabra. Bueno, no le voy a hacer entender que es el Espíritu Santo que lo va a convencer. El Señor les bendiga y gracias al Señor por esta oportunidad, hermano. Amén, gloria a El Dios. Señor les bendiga. No sé si algún día nos vamos a volver a ver, espero que sí. Espero volver. Y nuestro ministerio es el ministerio de la palabra. Nosotros nacimos en una iglesia ya hace 50 años, ¿no? Cuando la iglesia era diferente. En una iglesia donde amaban mucho a Dios, los hermanos, pero no conocíamos la palabra, no conocíamos las escrituras. Y nos enseñaron un evangelio diferente, el evangelio de las obras. Pero para nosotros está el evangelio de la fe. Si no, usted dice, pero no tenemos que hacer nada, hermano. No. Primero tenemos que creerlo todo. Primero tenemos que creer. Y después el Señor nos va a llevar a orar. Pero no somos nosotros los que oramos, sino que Dios es nosotros el que ora. ¿No? Porque no podemos recibir gloria nosotros, sino que el que recibe la gloria es el Señor. Amén. El Señor le bendiga. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Hermoso Señor. estaba aprender la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que eso es lo más magnífico. Cuando Jesús estaba lavando, un poquito y ya vamos a orar, ponernos a pie. Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. ¿Qué Pedro dijo? Señor, a mí no me lo lave. Y de ahí el Señor dijo, bueno, si yo no te lavo tus pies, no tendrás parte conmigo. Amén. Y él dijo, Señor, lávame todo. Y él dijo, no, ya estás limpio. Amén. Aleluya. La palabra es lámpara en nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Amén, gloria a Dios. Nos limpia. Así que vamos a orarle al Señor en esta noche. Si hay alguna necesidad, alguien está enfermo, alguien tiene alguna dificultad, puede pasar al frente mientras que oramos. Y yo sé que el pastor también va a estar pasando, orando por su vida. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Algunos que quieren hacer un reconcilio o entregar su vida al Señor. Amén. El Señor está aquí para responder Sí, Señor. sus oraciones. Amén, gloria a Dios. Pasando aquí, ayudándonos Sí, Señor. en oración. Si hay alguien más que quiere pasar al frente mientras oramos, háganlo con toda libertad. Vamos a orar así.